une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es viernes 11 de enero. No es sorna, no es ironía, no es un mal chiste, es exactamente la respuesta que damos a mucha gente que nos preguntaba con ansiedad creciente. ¿Y después del 10 de enero qué? Después del 10 de enero viene el 11 de enero, tal cual. Un manejo de alguna forma inadecuado de este tema de las expectativas políticas hizo que mucha gente se convenciera de que el 10 de enero podía ser una suerte de momento eruptivo del proceso político venezolano. No hay que hacer demasiado análisis sociológico ni politológico. Sencillamente, muchísima gente ayer no envió a sus hijos a la escuela. ¿Por qué? Bueno, por esa expectativa a propósito de lo que podría o no ocurrir el 10 de enero. Resultó ser una de las jornadas no solamente tranquilas, sino incluso apáticas en buena parte del país. Digo buena parte porque no en todas partes. En San Cristóbal hubo problemas y severos. En Barquisimeto hubo problemas y severos. Pero en Caracas, en otras partes del país, en buena parte del país, sencillamente no ocurrió nada en términos de orden público. Pero sí ocurrieron cosas importantes, trascendentes. Quizás no en la línea de estas expectativas afiebradas, pero que van a incidir de manera importante en el desarrollo de la crisis política en la que estamos metidos los venezolanos. Por eso, buscando criterio experto, el propósito de este programa, como ustedes saben, no es difundir propaganda, sino compartir información. Hemos buscado la opinión de una persona con criterio conocedor, pero ponderado en relación a todo lo que puede significar los eventos políticos del día de ayer y su impacto en el devenir político y social de las próximas semanas, los próximos meses. Me refiero a Simón García. Simón García es un dirigente político. Hoy su voz es conocida y respetada en diversos ámbitos de la política opositora. Yo creo que eso es un gran mérito porque en este ambiente donde hay facciones, grupos, plataformas que tienen severos problemas para conectarse entre sí, el hecho de que la voz de alguien como Simón García, analista, conocedor y por cierto demócrata convencido, que su voz sea escuchada en diversos ámbitos en forma simultánea es importante. Por eso lo hemos invitado para abrir nuestro programa de hoy. Simón, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde tu perspectiva, ¿qué sí significa el 10 de enero y cuál va a ser su impacto en los próximos días, las próximas semanas, en la crisis que estamos viviendo? Muy buenos días. Muy buenos días, Chuo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir y comentar también junto a ti y con tus oyentes la situación que estamos viviendo iniciando el año 2019. Yo comparto contigo la idea de que hay que desterrar esta visión mágica de la política según la cual los acontecimientos están vinculados a fechas fijas y rígidas. El mes de enero,
deriva su nombre del dios Janus, que tenía como característica la doble cara, tener dos caras. Fue reducido a 2 días, el 5 de enero y el 10 de enero. El 5 de enero se cumplió normalmente con un éxito en la Asamblea Nacional, con un acuerdo unitario. Se produjo la elección de una nueva directiva que está presidida por un conjunto de diputados más cercanos al relevo por su edad, como en el caso del presidente Guaidó, que a la veteranía de los dirigentes políticos. El 5 de enero hubo una esperanzadora acción unitaria. Luego vino el 10 de enero, que estaba también pues rodeado de todas estas fantasías y que estaba concebido bajo una prédica que un sector de la oposición ha querido imponer, según la cual el 10 se iba a producir un quiebre, se iba a producir una ruptura, se iba a producir una especie de hecatombe de la cual iba a surgir una nueva democracia y un nuevo país. Pues efectivamente, como dices tú, no ocurrió así, y no ocurrió así porque los cambios no se decretan, porque los cambios no están fijados, ligados a unas fechas, sino a unos procesos que producen unos objetivos, unas metas y unos logros. El 10 de enero no puede ser visto sino como el inicio de un proceso acelerado de cambios donde están compitiendo dos visiones. Una visión extremista, inmediatista, con mucha hostilidad hacia las salidas donde participa el pueblo, una visión mesiánica, una visión también autoritaria, y una visión de que este país necesita un entendimiento, de que este país necesita un acuerdo. No es un quiebre o una ruptura abrupta, violenta, sino un entendimiento entre las fuerzas que pueden reconstruir la sociedad y poner fin a una confiscación y a una ausencia de la democracia como la que hemos vivido. Entonces, estamos iniciando un proceso que necesariamente es de cambio debido a las características que por las cuales está atravesando el país, la principal de las cuales es una situación que está empobreciendo de una manera brutal a la clase media, prácticamente extinguiéndola y colocando ya a niveles de desaparición física a los sectores populares. Eso no puede resistirlo un país. Esta situación social de empobrecimiento de la clase media y de socialización de la miseria de los pobres está unida a un colapso del sector productivo y de los servicios, que ya se ve en el problema del gas, en la energía eléctrica, en el servicio de agua, en el transporte, y que se va a ir extendiendo a la educación, a la salud, de una manera insoportable para una población. Este es el motor del cambio, y esto exige que con cierta urgencia los actores que pueden influir en una reunificación de la sociedad venezolana y que pueden influir en los cambios necesarios del modelo político y del modelo económico, se pongan de acuerdo y cesen una rivalidad que ha sido sumamente costosa y dañina para los venezolanos como ciudadanos y para la nación. Estamos conversando con Simón García. Simón García es un dirigente político cuya opinión es generalmente ponderada
y escuchada con atención y con respeto en los diversos ámbitos de la oposición venezolana. Estoy sustantivamente de acuerdo con tu planteamiento, Simón. Como tú sabes, yo como ciudadano, como activista social, jamás he estado a favor de posturas tremendistas ni inmediatistas. Sin embargo, comparto contigo un mensaje que nos acaba de llegar a través de la red social Instagram. Un oyente que se comunica desde el Tigre, estado Anzoátegui, y dice: bueno, chamo, van a dejar a Maduro 6 años más. Un kilo de harina está costando 3.000 bolívares y el salario básico son 4.500. Esto no se aguanta. Te refiero a este comentario porque ciertamente, como tú planteas, la crisis económica, esto que los expertos denominan la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando, tiene unos tiempos que son mucho más acelerados que la capacidad que hasta ahora ha demostrado el liderazgo opositor para ponerse de acuerdo en función del diseño y tránsito de una ruta como la que tú nos estás planteando. ¿Qué habría que hacer desde el ámbito ciudadano para solidariamente, amorosamente incluso, pero con firmeza, presionar a ese liderazgo para que por fin se ponga de acuerdo? ¿Qué es posible hacer desde el ámbito ciudadano en este sentido, Simón? Bueno, yo creo que los ciudadanos están dando un ejemplo de, en primer lugar, de una increíble capacidad de resiliencia y de resistencia social. Y en segundo lugar, los ciudadanos están tomando en sus manos la defensa y la reconquista de los derechos confiscados de una forma asombrosamente pacífica, pero lo están haciendo. Las protestas están aumentando. Las protestas, la organización, el sentido de solidaridad está aumentando en la base de la sociedad y entre los ciudadanos. Se está creando una especie de nueva cultura ciudadana que es muy importante, aunque tenga como uno de sus elementos constitutivos una cierta desconfianza respecto a los políticos y respecto a los partidos. Pero esa es la mayoría ciudadana del país que hoy se está poniendo de pie y que está exigiendo a quienes conducen al país, que de uno y otro lado, que se pongan de acuerdo, porque los venezolanos quieren un cambio urgente y pacífico, un cambio que permita superar todo este bandaval destructivo de la hiperinflación y de la incapacidad de los gobernantes para prestar los servicios sociales. Ahora, ese cambio requiere por lo menos 3 condiciones. Debe ser un cambio democrático, en el sentido de que no puede ser un acto autoritario, no es un cambio que va a producirse por una invasión, ni es un cambio que va a producirse por un golpe de Estado. Es un cambio que debe producirse porque los venezolanos deben decidirlo ellos mismos en un entendimiento. Venezuela quiere un acuerdo, y ese acuerdo hay que comenzarlo a conformar inmediatamente con la mayor urgencia posible, porque es un problema verdaderamente de vida o muerte para el país. Simón. En segundo lugar, este es un cambio constitucional. Aquí está existiendo una cierta tendencia a decir, bueno, el gobierno Maduro está en contra de la Constitución, la desconocen y la ponen de lado, están por encima de ella, están fuera de control, y eso es verdad. Ahora, lo que no debe hacer la oposición es desconocerla ella misma en los actos que va a producir al conseguir este cambio. La observancia de la Constitución no le puede ser indiferente, porque precisamente un artículo que mencionan mucho, el 333, dice, si la Constitución es desconocida, ella no pierde vigencia, pero no pierde vigencia para nadie, para ningún ciudadano, ni opositor, ni oficialista, ni chavista, ni democrático. Y en tercer lugar, la clave de todo esto es unas elecciones libres, unas elecciones transparentes,
unas elecciones donde sean los ciudadanos venezolanos los que sean convocados y decidan qué país quieren. Esto se puede hacer y se debe hacer en el primer semestre de este año, a más tardar, si los dirigentes toman en cuenta esta demanda, este clamor, esta exigencia de defensa del país y se ponen de acuerdo. Si esto no es así, el fracaso de los dirigentes, tanto del gobierno como de la oposición, demanda la formación de una nueva élite dirigente y de una nueva manera de dirigir el país. Agradecido, Simón, porque nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 11 de enero. Era Simón García, dirigente político y analista de Fuste, como acaban de escuchar. Que se pongan de acuerdo, por cierto, tanto en el gobierno como en la oposición, para lograr una salida como la que es posible y necesaria en este país, una salida consensuada a este desastre. Porque si no es consensuada, no es salida. Si no es consensuada, es colapso. Y Venezuela no resiste más colapso. El dolor de este país es demasiado grande. A Venezuela hay que empezar a reconstruirla desde ya, es decir, desde los escombros. No esperar a que llegue hasta las cenizas para empezar desde las cenizas. Muchísimas gracias a Simón García. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Informamos que la página de Fumbicis reporta que a las 4:25 de esta madrugada se produjo un evento sísmico en Valencia, 19 kilómetros al noroeste de Valencia, con una magnitud de 2.7 y una profundidad de 19 kilómetros. Repito, hoy 11 de enero a las 4:25 de la madrugada reporta Fumbicis este evento sísmico que, de acuerdo a otras informaciones que nos llegan a través de las redes sociales, se sintió con alguna fuerza en distintas zonas de la capital carabobeña. Sigamos con los temas que estamos abordando acá en La Fuerza es la Unión. Como ustedes saben, yo lo reitero, el propósito de este programa es que nadie se olvide que la política no es un asunto simplemente de grandes titulares, que no es un asunto simplemente de lo macroeconómico, lo macropolítico. Hay gente que pasa la vida viendo hacia lo que ocurre en el Grupo de Lima o en la OEA, o cuál es el último grito de la moda en Wall Street, o qué fue la última declaración de Almagro, pero muchas veces no se ponen a ver esto que nos decía este oyente desde el Tigre. ¿En cuánto está el cartón de huevo? ¿A cuánto asciende? Quien pueda conseguir un kilo de harina de maíz precocida, ¿en cuánto lo puede comprar? Y la correlación de eso con lo que es el salario mínimo, que es el salario que gana casi el 80% de quienes tienen una plaza laboral en el sector formal de la economía. Todo eso no puede ser olvidado.
porque eso es ciertamente la realidad, el día a día de la inmensa mayoría de la población. Lo mismo pasa con la lucha de los trabajadores. Señores, no tengo que decirlo, todo el mundo lo sabe. Aquí hubo una situación que conmovió a los venezolanos, que enardeció a los venezolanos, cuando se supo que un burócrata había rechazado la ayuda que una organización internacional llamada Médicos Sin Fronteras quiso darle de manera gratuita y desinteresada a el Hospital Clínico Universitario. ¿Recuerdan eso? Eso pasó hace pocas semanas, cerrando el año 2018. Sí, en este país donde la gente se está muriendo de mengua, porque no hay ni gasa, ni algodón, ni mercurocromo, ni nada en los hospitales. Este burócrata se dio el lujo de rechazar la ayuda de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, bueno, porque no le da la gana, pues porque la política del gobierno es aparentar que en Venezuela no hay crisis humanitaria. Bueno, resulta que esos mismos burócratas tuvieron en estos días una fiestecita, una rumbita en sus oficinas allá en el Hospital Clínico Universitario, y metieron una escolado samba y unas garotas y aquel derroche de dinero y de gestos ciertamente ofensivos para el venezolano, para ese pueblo que en ese mismo hospital muere por falta de recursos y medicamentos. Pero la cosa va más allá. Esos mismos directivos son los que han agredido de manera brutal, de manera salvaje, a los propios trabajadores del hospital cuando estos reclaman que, bueno, descubrieron ya no simplemente un maltrato a nivel de las relaciones laborales, sino un desfalco del mismo hospital. Tenemos en línea a Denis Guedes. Denis Guedes es el delegado del Sindicato de Hospitales y Clínicas en el Hospital Clínico Universitario. Denis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo a la fecha de hoy allá en el Hospital Clínico Universitario? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por la llamada. Bueno, fíjate, quiero explicar de que nosotros, los trabajadores del Hospital Clínico Universitario, a partir de esta semana, o sea, desde el día lunes 7, convocamos a los trabajadores para una asamblea, una concentración en el lobby por una situación que se estaba presentando en cuanto a un acto de corrupción que se trató por la fiesta de fin de año. Bueno, nos dimos cuenta a través de información que nos llegó, Chugo, con facturas, donde en el mes de diciembre se hicieron fiestas en el hospital, se pagaron fiestas a una cooperativa de nombre Manuel y por alrededor de un monto de 27 millones de soberanos. En la misma factura estaba desglosado un pago o una transferencia de 9 millones únicamente para un agasajo de alto nivel. Millones de soberanos. Ellos se hicieron su fiesta en la dirección del hospital, pero no contento con esto, Chugo, a nosotros los trabajadores en los primeros días de diciembre nos dijeron que no había ni medio partido por la mitad para tener la fiesta de los trabajadores por la situación económica y todo aquello que siempre dice la gente del gobierno. Bueno, sorpresa en nosotros, los mismos de ellos, pues, descontentos tal vez también, pasaron ese tipo de información, nos llegó a nuestras manos y lo hicimos público, pues. Resulta que la fiesta la pagaron, pero a los trabajadores jamás no hicieron absolutamente nada. O sea, aparte de que se agarraron los reales de la partida 401 y 403, que son gastos exclusivos de la nómina de pago de personal, entonces ni siquiera la fiesta le hicieron. Pero ellos sí se la hicieron y por eso andan rodando por ahí esa foto, donde incluso, Chugo, debería de intervenir también la norma, porque si se pueden mirar bien la foto, hay niños allí presentes observando ese acto sexual que están haciendo en ese agasajo que ellos se hicieron. Entonces, en plena asamblea, aparte de eso, se presentaron, Chugo, unos audios que donde ellos estaban, la gente de ellos, pues, estaban haciendo unos negocios donde se oía claramente donde se estaban repartiendo su torta, pues. Ellos decían
y hablaban de montos de $15,000, $18,000 y $25,000. A todas estas los trabajadores agarraron un disgusto muy grande porque nosotros fuimos por lo de la fiesta y por una serie de deudas que tienen con nosotros los trabajadores, entre ellos las prestaciones sociales, las evaluaciones, los bonos lácteos que no los han pagado, y las medicinas y la desmejora del servicio funerario, la desmejora del HCM, y resulta que nos encontramos con esta otra perla que realmente exaltó a los trabajadores. Bueno, los trabajadores salieron de esa asamblea y fueron a cada uno de las secciones y de esos jefes por departamento, y los trabajadores los agarraron sin agresión. Simplemente le dijeron: váyanse de aquí al hospital porque ustedes son unos inmorales corruptos. Los sacaron uno por la puerta de los médicos, y los sacaron y los enviaron a la calle, que no regresaron más al hospital porque el acto de corrupción es demasiado evidente. Era demasiado evidente ante los trabajadores, que era un insulto, porque nosotros los trabajadores, y me incluyo, pues soy nómina del hospital, en diciembre muchos de ellos lloraban, porque no tenían ni siquiera para comprarle un regalo a sus niños. Lloraban, porque no iban a tener ni siquiera una mesa navideña, ¿verdad?, para sus familiares. Y entonces cuando tú ves esta aberración de esta gente que dicen ser revolucionarios, que dicen ser personas del gobierno, entonces tú lo ves con este tipo de fiestas, cuando este mismo el doctor que aparece con la garota sentado en las piernas, es el mismo Pablo Castillo, que fue en meses anteriores que negó la ayuda al Hospital Universitario de Caracas para pacientes de insumos y medicina que envió los médicos por Venezuela, porque ellos decían que eso estaba vencido, cosa que nunca demostraron. Simplemente ellos lo dijeron, y luego en un programa hecho de Diosdado Cabello, del Más Orando, salen ellos aplaudiendo y riéndose, pues, porque no recibieron esa ayuda del imperio, esa ayuda venga de donde venga, porque resulta que esa ayuda, era para los pacientes. Claro. Era para los pacientes. A través de eso, de esa protesta, porque tuvimos el lunes, tuvimos martes, tuvimos miércoles, incluso hasta ayer jueves tuvimos. Entonces agarramos a través de esas luchas y nos dimos cuenta de que el Hospital Universitario de Caracas, de verdad, la situación que tiene, aparte de lo que ellos dirán de la guerra económica, es por la corrupción. La corrupción llegó en pleno al Hospital Universitario de Caracas, donde se repartieron el dinero. Tanto así que el mismo director del hospital trató de explicarle a los trabajadores que había despedido a la directora de despacho, a la jefa de personal, al de logística, todo, porque sabía el megaguizo que hicieron allí en el hospital. Nosotros la indignación realmente que tenemos los trabajadores es muy grande, y por eso hemos solicitado a través de los medios de comunicación y a través de la representación del despacho de la vicepresidencia, que se presentaron allí en el hospital para hacer una inspección en cuanto a la situación que está pasando en el hospital, que esta gente sea sacado, así como sacaron al compañero Alfonso Román, que se encuentra preso, el enfermero que todavía está preso por dos yercos, y un diclofenac y 2 inyectadoras. A ver si lo sacaron preso el enfermero, que saquen preso a esa gente, pero nosotros sabemos que no lo van a hacer, porque por ahí han pasado administraciones, y el que pasa cada vez como que se llevan, como que es más corrupto que el otro. Parece que hay una competencia entre eso, perjudicando ¿a quién? Al paciente, porque no es posible, que incluso el mismo representante de la vicepresidencia, subiendo por la rampla ese día, haciendo la inspección, porque no hay ascensor en el hospital, 11 ascensores y ninguno funciona. Pero nos enteramos que habían pasado, que habían mandado el dinero para arreglarlo, y los ascensores no funcionaban. A un niño de un mes de nacido, subiéndolo por la rampa, corriendo los médicos con los camilleros para llevarlo a la terapia de PIO6, y resulta que lamentablemente el niño llegó pues a la terapia sin signos vitales. Dios. Él mismo del despacho fue el que, corriendo también, agarró el niño, porque vio la realidad de lo que se está presentando en el Hospital Universitario de Caracas, una realidad que ellos mismos no pueden tapar. Luego que ellos hicieron la inspección, quedaron tan sorprendidos
de verdad quedaron tan sorprendidos, y muchos de ellos decían que no podían creer de verdad lo que estaba pasando en el hospital. Como un paciente, se metieron entre de adultos, y no aguantaron 5 minutos allí, porque es que el olor de tantas cosas que hay allí, donde un traje de adulto, tú te imaginas un traje de adulto sin agua y sin baño, eso lo vieron ellos, cómo hacen la necesidad de los pacientes que están allí, vieron la comida que estaban comiendo los pacientes, observaron el deterioro que tiene el hospital, el sótano, el deterioro que tiene todas las instalaciones, y que un médico como este, que es el director del hospital, Fernando Alvarado, salga por un medio de comunicación en la iguana.tv diciendo que la culpa de que el hospital se encuentre en esta situación son los trabajadores del hospital. Sí. Y diciendo que eso es mentira, que ese hospital se encuentra en esa condición, diciendo que arreglaron todos los quirófanos, que ya llegó la revolución al hospital y arreglaron los rayos X, diciendo que estaban funcionando los ascensores, y que en la inspección que hicieron se dieron cuenta que todo eso era mentira. Entonces, claro, como es un personaje del gobierno, nosotros nos imaginamos que lo único que van a hacer es de modelo, porque eso es lo que hacen. Pero cuando somos nosotros los tabarechugos, nos está esperando una patrulla fuera del CPC, porque así nos tienen amenazado a todos. Y a raíz de todos estos problemas, hay un compañero que quiero decir que es militante del PSUV, llamado Wilman Rada, que también vino a la situación del hospital, ¿verdad? Y digo que yo tengo, incluso con él tengo diferencias, ¿verdad? Él se unió también a la lucha. Bueno, este compañero, por presentar las pruebas de los audios, porque él las tenía, resulta que el día miércoles, saliendo después de las 5 de la tarde de la instalación del hospital, una comisión del FAE o del SEBIN, porque no estaban identificados, estaban vestidos de negro con unas camionetas, se agarraron y se lo llevaron secuestrado, porque ni siquiera pensó secuestrado. El día de ayer, casi en la noche, porque nos enteramos que se encontraba en el helicoide, ahí en la avenida Victoria, en el SEBIN. Entonces, no puede ser que los que denunciamos, resulta que somos los malos. O sea, aquí es al revés. Ahora resulta que como que dicen los patos, le lanzan a las escopetas, ¿verdad? Denis, tengo entendido que este compañero de apellido Rada, tengo entendido, además de que se lo llevaron secuestrado, como tú dices, antes de secuestrarlo, él fue objeto de violencia y tenía una herida en la cabeza a raíz de la violencia ejercida contra los trabajadores, ¿es correcto? Sí, incluso ese mismo día que se lo llevan preso, él fue a hacer la denuncia y vino a entregar la denuncia a la dirección del hospital, ¿verdad? En plena protesta él pasó y dijo, mira, ya vengo, voy a entregar la denuncia. Y resulta que ahora es que denunció, es el que está preso. Mientras estos inmorales, porque si es una inmoralidad, unos médicos que realmente son, mira, lo menos que les queda es, si les queda un poquito de dignidad, tendrían que haber renunciado del hospital, ¿verdad? Ellos todavía están ahí tranquilos. Y el compañero que fue el que denunció, o uno de los que denunció todo estos actos de corrupción, entonces resulta que es el que está preso. Supuestamente hoy lo van a presentar, pero esto no puede estar pasando. Y esto es una demostración, Chuo, que cuando todos nos unimos, se pueden hacer grandes cosas. Y todos nos unimos y logramos que hicieran el gobierno, como que hizo un plan Callapa allá en el hospital, donde vino casi toda la representación de los ministerios a atacar la situación que tiene el hospital, porque ahí los trabajadores, los sindicatos, independientemente del color político, nos unimos, porque a todos nos afectaba la situación que está en el Hospital Universitario de Caracas. Denis, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos y esta información de primera mano desde las entrañas mismas del Hospital Universitario de Caracas. Era Denis Guedes echando el cuento completo de este tema que ha revolucionado las redes sociales. Se volvió viral este conjunto de gráficas de la fiesta con las garotas, con las muchachas en bikinis diminutos, con unos burócratas barrigones allí en las oficinas del Hospital Clínico Universitario, de la directiva del Hospital Clínico Universitario. Ya eso era un contraste muy grande con lo que la gente conocía que estaba pasando en el hospital. Denis Guedes, quien es el representante sindical del Sindicato de Hospitales y Clínicas en el Hospital Universitario de Caracas, nos explica con precisión qué ocurrió. Hubo un desfalco masivo
de las cuentas, de las partidas destinadas a pagos exclusivos para los trabajadores. Eso lo vaciaron para regalarse a sí mismo los burócratas de la directiva del Hospital Clínico Universitario con grandes fiestas y jolgorios por millones y millones y millones de bolívares. Esto se sabe, hay que decirlo con claridad, porque se produjo la unidad por la base. Los sindicatos chavistas y la gente independiente y de oposición se unieron porque los trabajadores chavistas se indignaron cuando llegaron a sus manos las pruebas de la corrupción, las facturas de las fulanas fiestas por millones y millones y millones de bolívares. Y además, como alguno de ellos estaba dentro de los grupos de WhatsApp de la parranda de corruptos, empezaron a circular los audios donde los tipos se dicen, yo escuché los audios, los vamos a poner en breve al aire, donde se decían, mira, vale, no, ya está listo el negocio, son $15,000, $18,000, $25,000, pero eso tiene que ser ya, y no hay ningún problema porque todo está cuadrado. Está arriba, así que no hay ningún problema, pero hay que proceder ya. Cosas así, barbaridades así, conocieron los trabajadores en la asamblea del Hospital Clínico Universitario. Por eso se produce la movilización de los trabajadores y fueron sacando de despacho a despacho, de oficina en oficina a esos jefes corruptos y los pusieron de paticas en la calle. Los trabajadores, por supuesto, estos corruptos ofrecieron resistencia y uno de estos trabajadores resultó herido. 14 puntos de sutura tuvo en el cráneo el señor de apellido Rada, trabajador de apellido Rada, chavista, por cierto, pesubista, por cierto. Esa persona luego, saliendo del Hospital Clínico Universitario, dentro del ámbito universitario, es decir, violando la autonomía universitaria, una comisión de estos sujetos vestidos de negro que, como dice Denis Guedes, no se sabe ya a qué cuerpo pertenecen o si pertenecen a algún cuerpo. Estos sujetos que sencillamente agarran a la gente, la secuestran y si aparecen después, aparecen en el helicoide. En efecto, esta persona aparece en el helicoide. ¿Cuál es su delito? Bueno, no haber participado de la piñata. ¿Cuál es su delito? No haberse callado ante el robo y el desfalco. Mientras mueren los pacientes, literalmente mueren los pacientes. Nos está echando la terrible historia de Denis Guedes de cómo, estando allí los burócratas de la vicepresidencia de la República, en ese momento un bebé de un mes de nacido no pudo llegar con vida a el piso 6, a la sala de cuidados intensivos, porque de los 11 ascensores del Hospital Clínico Universitario no funciona ninguno. Y se murió el bebé en las rampas de acceso. Mientras que, repito, los corruptos están dándose la gran vida y haciendo sus fiestas con las garotas de Ipanema. Esas son las historias que celebraba ayer el gobierno en el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que ellos dicen que va a continuar. Eso es lo que ellos dicen que es la felicidad del pueblo. Eso que están escuchando. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va.
En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión. Buena parte de los titulares, no solamente de la prensa escrita que aún sobrevive en Venezuela, sino también de la prensa en todo el continente, tiene referencias a lo ocurrido ayer en nuestro país. El diario 2001 abre primera plana con el siguiente titular: Maduro asume y la Asamblea Nacional lo acusa de usurpar la silla. Ese es el titular de el diario 2001. El diario Últimas Noticias, que como ustedes saben no es un periódico, sino, como bien dice Pedro García Otero, es un instrumento de propaganda del régimen, titula de manera cómica, ¿no? Dice así: esta banda es del pueblo, no de la oligarquía. ¿A qué banda se refiere Maduro? Porque esto es una cita entrecomillada. ¿Será la banda que desfalcó al Hospital Clínico Universitario? ¿Será la banda que convirtió a la Tesorería de la República en un antro de corrupción, tal y como reconoció Alejandro Andrade? ¿De qué banda están hablando estos tipos? ¿De la banda de rapaces cazadores de renta que se robaron el dinero que necesitan los venezolanos en los hospitales, en las escuelas, en las carreteras, en el alumbrado público, en los servicios públicos en general? ¿De esa banda es de la que nos está hablando Maduro? Bueno, titulares similares aparecen en todo el resto de la prensa en América Latina y en España. Los titulares son más o menos del siguiente tenor: Maduro se juramenta solo. Aislamiento total de la dictadura de Maduro. Son titulares que aparecen en diarios como Folha de Sao Paulo o El País de Madrid. Quiero compartir con ustedes de inmediato dos sonidos que entiendo contienen hoy importante, relevante interés público. El primero es el audio de un video que hizo circular ayer Juan Guaidó, el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Escuchemos. El 5 de enero la Asamblea Nacional se juramentó su nueva directiva, su compromiso con el pueblo de Venezuela, muy claro y establecido. Hoy 10 de enero se consumó la usurpación. Hoy 10 de enero el mundo lo desconoció. Hoy 10 de enero la Asamblea Nacional recibió decenas de llamadas de mandatarios, dirigentes respaldando la opción. Que si vamos a ir adelante, claro que vamos a ir adelante. Claro que vamos a asumir la responsabilidad. Faltan dos elementos importantes. Pueblo de Venezuela, a ustedes los convoco mañana, 11 de la mañana, PNUD Cabildo Abierto. Elemento fundamental en el proceso de presión para el cese de la usurpación, lograr el gobierno de transición y tener elecciones libres. Y el factor adicional, lo saben, hemos hablado con ellos, les hemos dirigido un mensaje: las Fuerzas Armadas Nacionales hoy no tienen comandante en jefe. Este fue el mensaje que el presidente de la Asamblea Nacional, que tendrá lugar en la mañana de hoy a las 11 de la mañana, en los alrededores de las oficinas de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en la avenida Francisco de Miranda, en los alrededores de lo que antes se denominaba la Torre HP, relativamente cerca de la estación Parque del Este. Allí el presidente de la Asamblea Nacional convocó a un cabildo abierto, una reunión con el pueblo para explicar lo que desde la perspectiva del presidente de la Asamblea Nacional debe ser la ruta para lograr eso que él denomina la transición a la democracia, la transición pacífica a la democracia. Decía el diputado Juan Guaidó que ha recibido un conjunto de llamadas de jefes de Estado de todo el continente. Efectivamente ha circulado
a través de las redes el contenido de la llamada que le hizo el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Consideramos pertinente compartirlo con ustedes un poco para corroborar que esto que está diciendo Juan Guaidó no son sencillamente palabras, son hechos. Escuchemos entonces la llamada telefónica de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, a Juan Guaidó, en un video que fue difundido por la misma presidencia de Chile. Escuchemos. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está? Tanto gusto. Oiga, don Juan Guaidó, primero que nada quiero expresarle mi profunda solidaridad, aprecio y admiración por la lucha que están dando por la democracia en Venezuela en condiciones tan adversas. Estamos en pleno debate y consulta con todos los países con respecto a la implementación del artículo 233 de la Constitución. Va a derivar mucho sobre todo el respaldo que logremos conseguir en los próximos días. Usted sabe que no va a ser fácil esta transición. Sí, no va a ser fácil ni voluntario, exactamente. Por eso es importante todos los respaldos y la construcción de capacidades para lograr esa presión. Lo vamos a hacer, de hecho estamos haciendo una declaración pública hoy día, como lo han hecho casi todos los países del Grupo de Lima, con una posición, bueno, la que usted ha conocido, fuerte, firme, clara y permanente de apoyo a la causa democrática en Venezuela. Le agradezco todo el apoyo, he tenido parlamentarios también de Chile que me han llamado y eso también es alimento en este momento de la causa. Bueno, cuente con nuestro total apoyo, mantengámonos en contacto y estoy a su disposición. Este fue, repito, el contenido de la llamada que le hizo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, porque el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Guaidó, ha dicho públicamente que la Asamblea Nacional, ante la crisis institucional que vive el país, la Asamblea Nacional como poder público legítimamente electo, el único poder público reconocido internacionalmente, asume la representación del pueblo venezolano ante la comunidad internacional, y este intercambio evidencia que efectivamente eso está ocurriendo. Yo quiero en estos minutos finales del programa emitir ahora lo que es mi opinión sobre este tema en concreto. Mire, es muy fácil agarrar el discurso del señor Mauro Moros en el día de ayer y prácticamente deconstruirlo y hacer incluso sorna o burla del mismo. Es muy fácil. El discurso de Maduro ayer es como... parecía el picheo en un festival de jonrones, ¿no? Maduro lo que hacía era tirar bombitas para que cualquiera se pare al frente con un bate en la mano y empiece a batear cada una de esas bombitas que lanzaba Maduro. Eso no es útil, eso no es relevante en este momento. En Venezuela, todo el mundo, ¿no?, haya sido chavista o no, haya sido opositor o no, está absolutamente convencido ya de la ineptitud, de la inviabilidad del actual gobierno. Así que no tiene sentido sencillamente ponerse a glosar el discurso de Maduro ayer para deconstruirlo o para rebatirlo. Yo prefiero utilizar estos minutos finales del programa para dirigirme a esos actores civiles, militares, administrativos, que están en el entorno de Maduro y que están viendo con extrema preocupación cómo el discurso de Maduro prácticamente no le llega a nadie. Yo les pido que hagan ustedes el siguiente ejercicio. ¿Para quién carrizo habla un jefe de Estado cuando habla? Bueno, básicamente tiene dos interlocutores. Por un lado, sus pares, es decir, la clase política del país y del mundo. Ese es un primer interlocutor. Y un segundo interlocutor, también claro, muy evidente, que es la población en general. La sociedad, los electores, el pueblo. Bueno, pregúntense ustedes, y repito, estoy hablando directamente al entorno de la élite gubernamental. Pregúntense ustedes, ¿para quién está hablando Maduro ayer? ¿Para la clase política? No creo. La clase política tiene clarito quién es Maduro, a nivel nacional e internacional. Y todas las cosas que dijo ayer, las amenazas, el asunto, te doy 48 horas, Grupo de Lima, para que rectifique. Todo eso
le resbala a la clase política nacional e internacional, porque saben que son fanfarronadas, porque saben que son expresiones vacías del jefe de un gobierno que no es capaz ni siquiera de lograr que su país tenga el mínimo acceso a los alimentos o a las medicinas. Así que, ¿a quién vas a estar amenazando? Así que ese mensaje, ese discurso no le llega a la clase política. Ayer Maduro decía, porque la oligarquía europea, no chicos, no es la oligarquía europea, Maduro, es hasta la gente que en Europa hasta ayer era aliado tuyo, ¿vale? La gente de Podemos en España ya no quiere retratarse, le da pena, le da vergüenza, entienden que es una raya que los asocien contigo. Así que no estamos hablando de la oligarquía europea. No, chicos, estoy hablando de la gente de Podemos, de tus aliados. Cuando habla del presidente colombiano, de Duque, dice, no, porque la oligarquía colombiana. No, chicos, no es la oligarquía, no es Duque. Es Gustavo Petro, es tu aliado en Colombia que se desmarca porque le da asco esta situación y sabe además que es tremendamente inconveniente que lo asocien contigo. Así que ese discurso de Maduro no le llega a la clase política, ni nacional ni internacional, pero es que tampoco le llega al pueblo. Recordemos, por ejemplo, lo que pasaba aquí en tiempos de Chávez. El discurso de Chávez era un discurso que ciertamente era disruptivo con la clase política. Pero le llegaba con facilidad al ciudadano de a pie, sobre todo al más pobre. Eso no está pasando con Maduro. Maduro habla y habla del ALBA y pide una cumbre internacional de jefes de Estado y de gobierno. ¿Tú crees que eso le interesa, chico, al venezolano que tiene que pagar 4.000 bolívares por un cartón de huevo? ¿Tú crees que eso le interesa al venezolano que tiene que pagar 3.000 bolívares por un kilo de harina pan? ¿Tú crees? No, chicos, no le interesa a nadie. Entonces, ojo, señores de la clase política que está en el entorno del gobierno. El señor Maduro está en el aire. No es capaz de comunicarse ni con sus pares de la clase política ni con el pueblo hambreado. Él está en el aire y ustedes están en el aire con él. Así que si no entienden y asumen la realidad política y si no dan los pasos ustedes mismos para viabilizar la construcción de una solución pacífica a este drama, de una transición constitucional y democrática a este drama, ustedes la van a pasar como es previsible, pues, como le está pasando el resto del país, muy mal. Y la idea, repito, es que esto se detenga y el proceso de reconstrucción de Venezuela arranque sin que haya más desastre y más dolor, porque ya hay demasiado dolor en el pueblo venezolano. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela!